Empiezo. Bueno, el grupo Los Resilientes, conformado por Roberto Bachmann, Laureano Escorza, Juan Pacheco y Emiliano Minet, realizará una entrevista correspondiente a la asignatura Didáctica General. El entrevistado es Pedro Bachmann y Pedro, nos gustaría que nos cuentes un poco de vos, dónde ejerces tu cargo como docente, cuándo te recibiste, por ejemplo, también. Bien, bueno, buenos días chicos, un placer la verdad poder que cuenten conmigo en este caso, así que cuando Roberto ayer me dio esta invitación, acepté con gusto obviamente, porque sé lo que es la formación docente y el anhelo que lo que ustedes quieren aspirar, y así que bueno, eh, les cuento, sí, yo egresé en el año 2014 del IUPA, de General Roca, la Universidad del Instituto Patagónico de Bellas Artes. Son carreras muy largas, por lo general sí, pues yo hice el profesorado de música ahí y en especialidad de piano. Eh, pero aún así yo empecé a ejercer la docencia en el año 2010, porque ya teniendo mi carrera bastante avanzada ya podía dar clases como idóneo. Y bueno, en el año 2014 pude concretar, terminar mis estudios y ya después empecé a trabajar en el nivel secundario. Hasta ese entonces había trabajado 4 años en el nivel primario y bueno, hace ya 6 años que estoy en nivel secundario. Actualmente trabajo acá en Valle Medio. Tengo horas en la ESRN número 25 de Chimpay, la ESRN número 25, el número 52 de Coronel Belice, que es donde yo vivo, y en la Marque, que es una extensión que tiene el IUPA, como carreras terciarias. Por ahora, en la iniciación del profesorado, yo soy profesor de la cátedra de piano ahí, así que mi mundo de trabajo por ahora está acá. Sí, trabajé mucho en las escuelas del Alto Valle también, en Roca, Regina, Godoy, Chichinales, anduve bastante por allá antes de venirme para acá otra vez. Así que bueno, tenemos dos escuelas recorridas ya después de 10 años de antigüedad. Buenísimo, Pedro. Bueno, mi nombre es Juan y voy a proceder a pasar con las primeras preguntas, ¿sí? Eh, mi primer pregunta va a ser, ¿cómo fue que llegaste a ser docente? ¿Qué fue lo que a vos más te llamó la atención en ese sentido? Juan, sabés que yo cuando leí todas las preguntas me parecieron muy interesantes, la verdad, pero algunas me hicieron pensar bastante. Y esta fue la primera, y siempre pensé en lo siguiente, y siempre digo, de hecho, cuando hablamos por ahí de las experiencias como docentes y cómo encontramos nuestras profesiones y demás, que la docencia a mí me encontró, yo no la salí a buscar. Eh, es extraño decir esto, pero ahora les voy a explicar por qué. Yo había empezado a estudiar piano de una manera particular, individual, en el Instituto de acá de Valle Medio en su momento, en el año 2005 o 2006 más o menos, o antes creo, no me acuerdo bien todavía, pero con el tiempo me hicieron sentir los profesores que yo tenía y compañeros de trabajo que tenía el espíritu docente para la enseñanza. Entonces me empecé a gustar esta cuestión de poder enseñarles a otro y demás. Y así fue creciendo esa necesidad de poder enseñar también lo que uno sabía. Hasta que decidí en su momento decir, quiero ir a hacer la carrera, la profesión de docente, en este caso en lo que me gusta hacer, que es la música. Y por eso digo que es como que la docencia me terminó eligiendo, de alguna manera. Yo no salí a buscar, no siempre supe que iba a ser docente. Me encontró, siempre digo eso, la docencia me encontró. Y, y bueno, así fue como yo elegí, por decirlo de alguna manera, esta profesión. Buenísimo, Pedro, muy interesante. Bueno, ante todo, Pedro, buenos días. La verdad que Buen es día, un Laureano. placer poder contar con tu presencia. Así que bueno, voy con la pregunta. Bueno, ¿Cuáles son para vos los rasgos que caracterizan a un buen profesor de secundaria? bueno, sí, los rasgos. Yo pensé este, en un rasgo muy interesante en esto, porque las edades que nosotros manejamos, por decirlo de alguna manera, en el secundario, que son adolescentes, eh,
seguía mucho, no tanto por el discurso que uno pueda llegar a tener como docente, sino también por la práctica docente, ¿sí? En este caso con el ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, me ha pasado en todos estos años de trabajo en secundaria que los chicos, es importante que ellos vean nuestra práctica y rol docente con absoluta coherencia. Y no tiene que ver con la coherencia de la seriedad ni nada por el estilo, sino me refiero a que haya responsabilidad, ¿sí? A que haya un buen criterio, o sea, reivindicar el área también de cada uno. En este caso, yo cuando empecé a dar clases en el secundario de música, me choqué contra una pared en ese aspecto porque los chicos tenían una desvalorización del área, no estaban acostumbrados a tener un docente capacitado, en este caso recibido, que les dé clases. Entonces tuve que valorizar ese espacio, ¿sí? Como cualquier otra materia más, y hacerla sentir importante. Entonces tuve que tener esta impronta, por eso la pregunta esta es importante también, porque de esto de decir buenas planificaciones, buenos puntos de vista, buenos criterios, hacer que ellos participen, mi responsabilidad ante todo, ¿sí? Mi coherencia y el profesionalismo, como músico en este caso, para que ellos sientan que es una profesión en la cual uno puede vivir y vivir bien, siempre les digo eso. Entonces tuve que ver esto, es decir, lo más importante, creo yo, es eso, es tratar de ser responsable y dar con el ejemplo con los chicos. En donde uno empiece a tener esas pequeñas fallas como docentes, puede tener el mejor discurso que quiera, pero los chicos ven las prácticas nuestras. Entonces yo creo que uno de los rasgos que puede caracterizar a un buen docente de un mal docente, por decirlo de alguna manera, es esto, las prácticas. Nuestras prácticas tienen que ser decentes y de un docente, de un profesional, con toda la seriedad, en el ámbito de trabajo. No me refiero a la seriedad como persona, sino en el ámbito de trabajo. Tener ganas de trabajar, ser activo, inclusive con los chicos, por ser dinámico, sorprenderlos inclusive con nuestras clases, con nuestras ideas. Bueno, eso es yo lo que más me ha servido en todos estos años, ¿sí? Tratar de dejar de tener menos discurso en el hablar, ¿sí? Decir vamos a hacer y esto y un montón de cosas, y ponerse a hacer. Bien, Pedro, bueno, bienvenido, como decían los chicos. Una de las siguientes preguntas que te queremos hacer es, según la experiencia que vos tenés dentro de tu trabajo, tu profesión, ¿qué sabe el que sabe enseñar? Es decir, ¿en qué se nota que uno tiene cancha, que uno tiene oficio en lo que está haciendo? Sí, me sorprendió esta pregunta cuando la leí ayer. Trataba de pensar en qué tiene que saber o qué sabe que sabe enseñar. Es una frase inclusive interesante. Yo creo que, aparte del sentido común de la pregunta, de decir, obviamente debo saber de mi profesión, de música en este caso. Yo, obviamente, si no estoy preparado profesionalmente, no tendría que estar haciendo en las escuelas secundarias. Entonces, para responder qué sabe enseñar, es eso, tiene que estar capacitado, creo yo, y tiene que tener mínimamente algo de impronta, ¿cómo les puedo explicar? De inventiva, en este caso, al menos en las materias artísticas que nosotros manejamos, es eso, todo el tiempo tener una cabeza muy abierta e inventiva, de planificar todo el tiempo cosas nuevas, sorprenderlos con eso, porque a ver, yo te podría responder y tendría que saber de música, en este caso para enseñar de música, y es lo obvio, es el sentido común de la respuesta, pero tendría que saber eso, sin siquiera tener mucha práctica, porque esto se va ejerciendo con el tiempo, nadie entra teniendo antigüedad, imagínense, pero debería saber eso, que necesita tener buenas propuestas, buena inventiva, estar todo el tiempo renovándose como docente inclusive, para ser atractivo en ese aspecto, que nuestra materia pueda ser atractiva. Entonces yo creo que eso tiene que saber y que sabe enseñar. Saber que no puede dejar de aprender, ¿sí? Para poder seguir enseñando. Eso es algo que me quedó siempre muy en claro. Siempre estamos aprendiendo, inclusive de nuestros estudiantes. Las prácticas, nuestras docentes van todo el tiempo modelándose y adaptándose inclusive a nuestros entornos sociales. Y entonces eso, yo creo que el docente debe saber que es alguien que se debe adaptar, inclusive, a las necesidades de nuestros estudiantes, a sus intereses inclusive, ¿sí? Planificar junto con ellos, porque en esto
me ha tocado últimamente en los últimos años y me ha funcionado bastante bien con los chicos tratar de entender hasta su cotidianidad, para que todos mis ejemplos o mis actividades y demás puedan tener que ver mucho con su cotidianidad, ¿sí? Con su vida diaria, y entonces ellos lo reciben y lo asimilan mucho mejor. Bueno, la siguiente pregunta sería, como docente, ¿qué tiempo le dedicas a la planificación? Sabes que esta pregunta también, pero pensé enseguida en lo siguiente, y siempre lo digo con mis allegados, el docente es docente tiempo completo. Y esto se lo digo para que se preparen, porque la cabeza de un docente no para de planificar. Por darles un ejemplo, uno sale de viaje, uno anda por ahí comprando, y todo el tiempo todo te hace pensar en tu trabajo, porque es algo que uno lo lleva tan adentro a la docencia, a la educación, que todo el tiempo te estás diciendo, esto a mí me sirve, esto que vi, esto que escuché, esto que me dijeron, que me contaron, esto que leí, me sirve para tal clase, me sirve para tales chicos, me sirve, ¿entendés? O sea que uno planifica, casi podría decir de tiempo completo. En la cabeza del docente es una cabeza que no para de planificar, siempre está pensando en qué y cómo, ¿sí? Para sus estudiantes. Entonces, después uno obviamente se sienta, ¿sí? Y trata de planificar, decir, bueno, esto que vi, esto que pensé, esto que escuché, esto que me dijeron, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Pero esto para que tengan en cuenta, en mi caso al menos, yo tengo un tiempo de planificación de tiempo completo, todo el tiempo estar pensando en nuevas estrategias, nuevas actividades, nuevas propuestas para los chicos, como les decía recién, para hacer lo más atractiva posible el área, ¿sí? Lo más educativa posible. Entonces, en respuesta a esa pregunta, en mi caso es casi tiempo completo. Eso, ese tiempo me lleva a mí planificar. Buenísimo, Pedro. La siguiente pregunta va a ser, ¿de qué manera planificás? ¿Por clase, semana, proyecto, unidad, secuencia, solo, en equipo, en dupla? ¿Por qué surge esa decisión? Bueno, muy bien, también muy buena la pregunta. Yo la verdad, y en esa te respondo que todas. Todas. Me interesó lo que dice en secuencia porque me refiero que se debe referir a secuencia didáctica. Eso es algo fundamental en aprender, en tener un ejercicio, no de memoria, sino un ejercicio ya práctico, decir, bueno, la secuencia didáctica debiera ser así. Porque eso funciona muy bien dentro de las aulas. Y fuera de las aulas también, porque como docentes enseñamos dentro y fuera de las aulas. Es más, nuestro rol todo el tiempo está educando. En eso tenemos que tener en cuenta eso, que como docentes educamos hasta en la calle con los chicos porque nos encontramos. Yo vivo acá en Belice y me sigo encontrando con mis estudiantes. Y sabés que yo sí, planifico solo, sí, también planifico en dupla, porque comparto mi área con profesores de teatro, con profesores de artes visuales. También trabajamos con proyectos, también mucho. El año pasado y este año, lamentablemente por una cuestión de pandemia, los proyectos como que han cesado un poco, pero siempre estamos trabajando con proyectos. No me acuerdo lo otro que me preguntaste ahí, ¿cuál era la otra variante? ¿Por qué surge esa decisión? Claro, y bueno, ¿Hay, y hay surge algo, hay algo en especial que vos digas, esto me gusta realmente más que lo otro, o lo llevas todo por igual? no, hay cosas que me favorecen más, creo yo. No sé si me gustan, pero dos cosas, por ejemplo. Me gusta trabajar mucho en equipo, sí, con mis compañeros, con mis pares, en este caso con mis compañeros pedagógicos, porque he aprendido muchísimo de su rol, no solamente de sus saberes, de su conocimiento como área artística de ellos, sino de su rol como docente. Entonces te complementás con el tiempo. Tengo la gracia, por decirlo de alguna manera, no la suerte, la gracia de trabajar ya hace años con los mismos compañeros, siempre van algunos cambiando, pero se sostienen la mayoría, entonces nos conocemos bastante, conocemos el gusto del otro, qué piensa, puede llegar a ser su plan, cuál puede llegar a ser su locura, inclusive en los pensamientos de planificación, y eso me ha enriquecido muchísimo todos estos años, el trabajar con parejas pedagógicas, pero también me gusta mucho trabajar solo. Porque es donde yo puedo por ahí desplazarme más en lo que es mi área, ¿sí? Mi espacio curricular, que es música.
y tratar de darles un fuerte empujón a los chicos en lo que es solamente mi disciplina artística, en este caso la música. Por ahí, cuando trabajamos en conjunto, de manera interdisciplinar, que es lo que propone por ahí nuestra nueva escuela, SRN, eso es como que todavía falta aceitarse, como decir yo, bueno, en esta actividad yo tengo que dar mi impronta musical y cuesta más. Entonces, con esas dos me quedo. Los proyectos son geniales, aunque no siempre terminamos apuntando a una materia en sí. O sea, no va a salir beneficiada tal vez en un proyecto mi área solamente, sino la de todos, o a veces la de algunos más que la de otros. Entonces, por ahí prefiero lo grupal, como te decía, colectivamente con mis compañeros, y lo individual. Y eso me ha enriquecido, por eso creo que ha sido, y no decisión nuestra, viene el plan armado así como escuela, y si yo decidiera en algún caso decir, bueno, ¿qué elegiría? Bueno, sería esto, trabajar en conjunto con mis compañeros, porque es totalmente enriquecedor trabajar con otra persona, otro docente, y trabajar solo también. Buenísimo, Pedro. Como venían mencionando anteriormente, entonces, el concepto de planificación, te pregunto, ¿qué opinás de la frase que dice, para que haya una buena enseñanza, debe haber una buena planificación? La primera vez que escuché la frase, cuando leí la pregunta ayer también, yo coincido, ¿sí? Para que haya una buena enseñanza tiene que haber una buena planificación, claro que sí. Pero ahí está la experiencia del docente. Yo les puedo asegurar que ninguna buena planificación te va a garantizar de que haya un buen aprendizaje, porque dentro del aula los chicos, la enseñanza, y eso es lo maravilloso que tiene nuestro trabajo, te puede sorprender, y mucho. Y entonces esa planificación, ese plan de acción que vos tenías, puede variar todo el tiempo, porque depende de los estudiantes que tengas. Vos planificás pensando en un colectivo de estudiantes, y cuando llegás al aula, los estudiantes te hacen sentir que esa planificación con ese grupo de estudiantes va a ser diferente que con otros. Entonces, tiene que haber una buena planificación, sí, bien pensada la idea de cómo vamos a hacer, cuál es la idea, la propuesta nuestra. Pero los que van a terminar desarrollando esa planificación van a ser los estudiantes, se los puedo asegurar. Ellos le van a dar su vuelta, su vuelta de rosca a esto. Y entonces a lo que voy es que sí, tiene que haber una buena planificación, pero no te garantiza de que haya un buen aprendizaje. Y el aprendizaje lo van a decidir más que nada también los estudiantes, a eso me refiero. No sé si me explico en lo que quiero decir. Prepárense para eso porque va a pasar. Aún así uno planifica, uno se prepara para esto, decir, bueno, el día lunes tenemos cuarto año, ahora con las burbujas, y decir, ¿qué vamos a hacer con esta burbuja? ¿Qué vamos a hacer con lo que están no presencial? Bueno, la idea es esta, listo, vamos preparados. Bien, llega el lunes, entonces en la mañana, y me encuentro con 3 estudiantes nada más. Y mi planificación había sido pensada para 7. A eso voy, ya desde la asistencia, desde el criterio, dependiendo de las ganas que traigan un día lunes de mañana, o sea, todo puede variar. ¿Sí? Nuestro trabajo es muy dinámico en ese aspecto y eso lo hace maravilloso, porque entonces ahí como docentes es donde terminamos muchas veces improvisando y tenemos que estar preparados para la improvisación, de decir, bueno, sacamos de la galera tal cosa porque esto funciona, o me dejo llevar por el curso que está tomando esta planificación con mi estudiante porque me parece genial que ellos la asimilen así a mi propuesta. Y eso es genial, es enriquecedor y creo que queda siempre un mejor aprendizaje, un aprendizaje significativo que le decimos nosotros, donde ellos les queda esto para siempre. Yo, recordando mis años de estudiante, tuve muy pocas clases así, en donde el docente se permitió esta cuestión de abrirse, de acomodarse a lo que le decíamos como estudiantes. Y bueno, creo que fueron las mejores clases porque no me las olvidé más. Pero fueron pocas, entonces tratamos de ahora decir, todo puede pasar. Buena planificación, sí, pero para que haya buen aprendizaje, bueno, que el agua siga su curso ahí. Vamos a ver cómo va con este curso. ¿Se entiende más o menos? Podríamos, Pedro, muchas gracias. Podríamos decir, saliéndonos de las preguntas, que entonces no existe una planificación perfecta, estructurada, que uno la siga, pueda seguirle el hilo y concretarla como el día en que la inició. Claro, no va a existir. Me hacen acordar cuando empecé como docente, que me llevaba todo escrito, ¿sí? El paso a paso, la secuencia didáctica de lo que hablábamos recién. Yo me acuerdo que estaba en primaria y con el tiempo me di cuenta de que los chicos no necesitan eso, no.
O sea, con el tiempo uno va adquiriendo práctica, es eso, y va adquiriendo docencia. Por eso la palabra es tan completa. Y te terminas dando cuenta de que lo más importante para que quede un buen aprendizaje, porque el fin es ese, ¿sí? El fin no es que ellos me vean como decir, wow, este tipo cuánto sabe, no, no ni mirá lo que hace, no. El fin es eso, es decir, le llegué a los chicos con lo que quería hoy presentarles, enseñarles hoy. De hecho, la clase no se cierra ahí, hay saberes que se extienden durante muchas clases, a veces podemos estar capaz que todo el año trabajando con un eje y bueno, y se trabaja con eso. Eh, a lo que voy es que no existe, pero me hace acordar esa secuencia escrita y de hecho tengo compañeros nuevos que entran a la docencia con todos sus cuadernos escritos y van mirando todo el tiempo su cuaderno para poder dar clase al inicio. Y a mí me causa un poco de gracia eso porque me hace acordar a eso, no es que estén inseguros, me parece bárbaro que cada uno tenga su manera de planificarse o de estructurarse, pero todo puede pasar y eso es lo grandioso de esto. Y a mí me gusta que la vida me sorprenda y que me gusta que la docencia me sorprenda en mi trabajo. Es decir, hoy llegué el lunes y me encontré con tales estudiantes y bueno, no lo tenía armado, no lo tenía preparado así, no era la idea, ¿sí? O llegaste y no hay conexión de internet, entonces teníamos que tener ya el plan B. Nos pasó esta semana, yo había llevado en mi pendrive unos videos de algunos autores para mostrarle unas obras artísticas a los chicos. Llegué a la escuela, no había internet. Bien, lo había llevado en un pendrive. Voy a cosa, el tele estaba siendo ocupado. Entonces, no se puede planificar todo. Lamentablemente no se puede pensar en el todo, decir, necesito resolver todos los problemas que van a haber, porque lo mejor es que vayan apareciendo las dificultades y las vamos resolviendo en la marcha. Y creo que eso funciona mejor porque uno es más natural como docente ahí y terminan saliendo cosas que uno ni se las esperaba y muy copadas, la verdad, porque de todas maneras, hasta con esto enseñamos a los chicos, en cómo actuamos como docentes. No me desespero, ¿sí? No digo, uy, la planificación, lo que había escrito acá, se me está corriendo todo. No, lo tomo con naturalidad y bueno, buscamos otra manera de hacer las cosas y hasta con eso educamos. Por eso digo, somos educadores nosotros, tiempo completo en todos nuestros aspectos, hasta cómo actuamos ante una situación de improvisación, si se quiere. En tu rol como docente y en tus años de experiencia, ¿no?, que vos tenés, ¿podrías comentarnos de alguna experiencia en la que hayas aprendido mucho y bastante como profesor? Sí, me acordaba ayer hay muchas experiencias, yo la verdad no las recuerdo todas, pero me acuerdo cuando empecé a trabajar en el secundario, en Chichinales, en el SEM, en ese caso era SEM, en ese tiempo 75, si no me equivoco era el número. Me pusieron como coordinador de áreas. Entonces no solamente coordinaba el área artística de nosotros, sino que tenía que coordinar áreas de otros docentes como matemática, literatura, segundas lenguas, etcétera, no todas las materias que ustedes pueden reconocer en la escuela secundaria. Y ese año, la verdad que fue todo un desafío para mí porque yo no tenía mucha experiencia inclusive en el campo laboral de lo que era el secundario, pero era un rol muy pedagógico tratando de articular todas las áreas, inclusive tratando de involucrarme un poco con los docentes, cuáles eran sus ideas, cuáles eran los proyectos. Más que nada trabajábamos con los proyectos del año, instando a cada docente que tuviera un proyecto con cada grupo, y yo estaba a cargo de eso, inclusive también de hacer entrevistas a los padres, de hacerle seguimiento a los estudiantes, de sus materias previas, también de sus conductas, de su disciplina dentro de la escuela también. Entonces fue un trabajo muy de vicedirector y la verdad aprendí muchísimo ese año del rol docente, lo complejo y lo completo que puede ser. Yo me vi ese año trabajando más que nunca, obviamente, fue un desgaste terrible en lo mental, en lo físico, porque uno entrega el alma a lo que hace, y entonces, nada, el cuerpo lo siente con el tiempo. Pero fue muy enriquecedor, yo aprendí mucho ahí, aprendí mucho del estudiante, aprendí mucho de mis pares como docente, aprendí mucho de la institución, de cómo se llevan las cosas adelante. Era el intermediario entre la familia y la escuela, entonces como que también recibía padres haciendo entrevistas, pensando en las cosas que los chicos estaban teniendo que todavía recuperar, o en el tema de su disciplina, su conducta dentro de la escuela, bueno, etcétera. Entonces fue un año bastante completo, ¿sí? Complejo,
pero aprendí muchísimo. Ese año a mí me quedó una experiencia, es como que tuve un salto grande. Yo sentí eso en 13 años, siendo muy básico, podríamos decir así, y me abrió la cabeza como docente de pensar las cosas de otra manera. Terminé ese año con mucho aprendizaje, mucha experiencia, y eso no me lo pude olvidar nunca más. De hecho, hoy creo que tengo esa cintura, por decirlo de alguna manera, laboral, en que no permito que nada me sorprenda porque son cosas que ya estamos acostumbrados y habituados a hacer. De decir, se presentó tal situación, tal dificultad con tal estudiante o con tal materia o con tal área, o vamos a encarar tal proyecto y bueno, listo, vamos para adelante a ver cuál es la propuesta. Es como que me quedó esa elasticidad, podríamos decir, pedagógica en encarar lo que se tenga que encarar y sin dificultades, siempre siendo para adelante. Pero ese año lo recuerdo con mucha, o sea, está en mi buena memoria, podríamos decir, porque fue de mucho aprendizaje. Y como decíamos recién, si yo aprendo y me permito aprender como docente, puedo seguir enseñando. Si cuando deje de aprender y me voy a tener que empezar a preocupar. Bueno, ante la situación de pandemia que nos tocó vivir, ¿tu trabajo como docente se vio modificada? ¿Fue complicado para vos sobrellevar esta situación? ¿Te trajo alguna otra experiencia que te puede servir para algún futuro? Sabes que sí, el año pasado, la no presencialidad, que ahora ya no le decimos virtualidad, pero la no presencialidad de los estudiantes y el hecho de nosotros trabajar desde casa, me desesperó a mí al principio. Yo, de ahí está, ¿ves? La carrera, por decirlo de alguna manera, nuestra no te capacita para esto. Entonces, no estás preparado y ahí está el asunto de ser docente. Para muchas cosas te vas a sentir que no estás preparado y hay que enfrentarlas. Y aprender, a seguir aprendiendo de lo que se está, porque toda situación, aunque sea problemática, ¿sí?, viene para que nosotros sigamos aprendiendo como docentes. Y entonces en esa frase yo me quedo y decir, bueno, si el año pasado me tocó así, bueno, es para que yo aprenda otras cosas que son importantes como rol docente. Y de hecho así fue, me permitía aprender. Me desesperé al principio porque necesitaba yo estar en contacto con mis estudiantes, ese vínculo, no perderlo. Tenía estudiantes que entraban en primer año, ni siquiera les conocía las caras. Estuvimos una semana con algunos, a otros no lo alcanzamos a ver y nos fuimos a aislamiento todo el año casi. Bueno, de hecho sí, todo el año. Entonces, eso dificultó bastante nuestras prácticas como docentes, pero como la veníamos trayendo. Entonces tuvimos que aprender otras prácticas como rol docente, haciendo esto que hacemos ahora, enviando videos, explicando las actividades para que nos conozcan las caras, tirando una sonrisa, obviamente, haciendo algún chiste como para que los chicos se sientan en confianza. Digo los chicos que no nos conocían porque eran nuevos en primer año. Sosteniendo el vínculo con los demás, tratando de que los chicos se conectaran con sus actividades y demás, y muchas cosas fueron positivas y la mayoría lamentablemente fueron un fracaso. Pero como, insisto en esto, de todo eso se aprende. A mí la verdad me afectó bastante el año pasado el rol así, pero porque uno no veía que su trabajo fuese asimilado por los estudiantes como uno estaba acostumbrado, como uno quisiera. En nuestro deseo docente solamente fue un deseo el año pasado, no hubo realidad. Había todo en nuestra planificación, como hablábamos recién, toda una idea, un deseo lindo de hacer las cosas, vamos a encarar esto porque esto yo creo que les va a copar, y llegábamos a ese día con los chicos, acá estamos, es nuestro horario, acaba la actividad para esta semana, y se conectaba uno, dos, con suerte. Las actividades no volvían. Entonces, en ese aspecto fue bastante deprimente, porque nuestro trabajo como docente es todo el tiempo ida y vuelta, ¿sí? Tiene esa cuestión de decir yo doy y vuelve el aprendizaje y no lo teníamos, no venía nada, entonces fue complicado. Y este año, que también empezamos así en pandemia, nada más que presencialmente así, podemos ver a los chicos, y esperemos que se pueda quedar así. La verdad yo no decido eso, pero tenemos que aprender como docentes a esto, y de hecho ya estamos enseñándole a nuestros estudiantes. Este año lo encaramos de otra manera, por ejemplo, ¿ves? Sabiendo lo que era el año pasado, esta experiencia de no presencialidad, de tener que estar disponiendo de los recursos tecnológicos,
Entonces le enseñamos a que la educación se tiene que aprender también y asimilar de manera virtual en lo posible, porque ¿quién nos dice si esto se va a terminar ahora o no? Y si se sostiene, le digo yo a los chicos de cuarto o quinto, y ustedes empiezan ya su primer año, su segundo año de carrera, de hecho a ustedes les está pasando virtualmente, chicos, aprovechen esto, aprendan a usar las plataformas, aprendan a tratar de tener vínculo con el docente, así sea de manera virtual, porque esto se puede sostener un tiempo más, nadie nos asegura eso, y necesitamos eso. Lo que sí me impactó y me molestó de alguna manera, porque nos dimos cuenta, creo yo, ahí como docentes, es la desigualdad que tenemos con nuestros estudiantes, la desigualdad que tienen nuestros estudiantes entre sí, me refiero. Y eso la verdad es apaleador porque como gobierno a veces todo en el discurso, por eso decía hoy también el discurso de todo es muy hermoso y muy lindo, pero al llegar a la realidad de nuestros estudiantes, muchos no tenían conectividad el año pasado, no todas las casas tienen internet, no todas las casas ni siquiera cuentan con un equipo de celular, a veces aunque uno dice, no, no puede ser, ¿cómo? A esta altura de la vida, y es real. Hay estudiantes que no tenían ni siquiera un celular en su casa, o tenían uno para todos, y algunos tenían hermanos con la primaria, otros con la secundaria. Entonces nos tocó vivir tantas vivencias y una desigualdad tan grande entre los estudiantes que a mí me llamó la atención, la verdad. Y entonces ahí vi que la enseñanza el año pasado fue para unos pocos. Y eso la verdad me molestó, porque en nuestro país, en esta época, no podría estar pasando eso. A esta altura no. Todos nuestros estudiantes deberían de tener las mismas posibilidades. Sí creo que nos dejó como aprendizaje a los papás, si se pone el esfuerzo de decir, bueno, si este año 2021 sigue así, entonces yo hago el esfuerzo de tener esto para mis hijos porque me preocupa y me ocupa su educación. Entonces, de tener internet o de tener datos o de tener un celular, porque los padres van a tener que pensar en esto, en que darle a los chicos los recursos para estudiar, si no, no pueden estudiar desde la casa. Entonces, como escuela, ¿qué hacíamos? Se acercaban algunos padres a tratar de sacar el material impreso de la escuela de manera gratuita, los bomberos a veces le acercaban los materiales de manera también en fotocopia, o sea, le buscamos la vuelta de tantas maneras, pero aún así se notó una desigualdad terrible y el aprendizaje fue muy, muy básico. Si es que ha habido algún aprendizaje, la verdad yo lo dudo en algunas cosas. Algunos chicos hicieron actividades y producciones muy, muy copadas, la verdad que nos sorprendía porque pudimos trabajar de otro punto de vista desde la casa y como le decía recién, sacamos las cosas positivas y como docentes nos quedamos, pero aprendemos de todo nosotros, de lo que nos sale y lo que no nos sale. Entonces, bueno, eso me dejó la verdad la alerta para que este año los chicos y las familias hagan el esfuerzo, si se quiere decir así, de tener conectividad y de tener el interés de estar conectados, porque es la educación de ellos, ¿sí? Su preparación, su formación la que está en juego acá y no es poca cosa. Y tenemos chicos ya en cuarto o quinto años que necesitan salir preparados para lo que viene después. Así que bueno, aprendemos de todo lo que nos pasa. Este contexto es para aprender también en cómo va a ser nuestro rol ahora como docentes. Bueno, de esta manera. Yo no estudié así, bueno, no importa que no me hayan capacitado para esto, nadie lo sabía tampoco. Me tengo que seguir capacitando yo como docente, en este caso, es decir, agarro esta plataforma, estas actividades, se las hago llegar a los chicos de esta manera. Bueno, como docente tiene que estar eso que decíamos hace un rato, la inventiva, esa impronta, esa necesidad de decir, necesito llegar de alguna manera. Así que es una pregunta bastante interesante esa, la verdad, pero yo creo que como docente nos golpeó bastante la pandemia, ese contexto. Pero aprendimos cosas positivas de eso también. Buenísimo, Pedro. Bueno, yo soy también hijo de docente, mi mamá es docente a nivel primario y también veía mucho el esfuerzo que ella le ponía, las quejas también esto de que no todos tengan internet o algún celular, eso yo lo viví muy a pleno con ella y veía también que no se podía desarrollar plenamente en su ámbito laboral. Pero bueno, retomando un poco lo de Emiliano, el contexto esto de la pandemia, en tus prácticas diarias, ¿qué mantendrías en la virtualidad si volviéramos a una presencialidad plena? Y de hecho yo espero esa presencialidad plena porque significaría que no haya enfermedad y demás, ¿verdad? Y de hecho yo creo va a ser así, tenemos fe que las cosas van a ser así.
Eh, Pensaba en esta pregunta ayer y creo que lo que sostendría es la tecnología. La tecnología dentro de las aulas. Es algo que es un recurso que hoy por hoy los chicos, a mí me sorprende la capacidad que tienen los chicos en cómo administrar sus recursos y lo obedientes que son a veces con nosotros como docentes, porque entienden el contexto también. Y entonces le están dando mucha importancia a decir, bueno, llevo mi celular a la escuela. Y esto hablando de la tecnología del celular. Y estamos trabajando todo el tiempo, como no podemos estar tocando papel ni acercándonos muchos a ellos, estamos trabajando todo dentro del aula, aunque nos vemos y demás, mucho con el celular. ¿Y por qué digo esto? Porque antes era una pelea en la escuela, esto, una pelea entre estudiantes y docentes, si permitimos celular o no lo permitimos, en que algunos sí, otros estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. Bueno, era algo que no había espacio institucional que no se hablara del celular. Y hoy por hoy, yo creo que si volviéramos a una presencialidad plena, de hecho la estamos teniendo de alguna manera no plena, pero estamos teniendo presencialidad todavía, permitimos el uso del celular porque nos hace falta. Es un recurso que lo necesitamos, la tecnología, por eso digo, yo sostendría el uso del celular, obviamente, en sus parámetros para lo pedagógico. Y si el estudiante así lo interpreta y lo usa como una herramienta, como un útil más de su cartuchera, digamos así, traje el lápiz, lapicera, goma, regla, todo lo que necesite para artística, mi carpeta, todo, y también mi celular. Ojalá, es el deseo, ojalá todos tuviesen también esa posibilidad. Yo tengo estudiantes todavía en la presencialidad que no llevan celular a la escuela. Y no es porque no los dejen llevar, sino porque no tienen. ¿Sí? Se manejan con un celular o un teléfono en casa y nada más. Entonces no pueden estar llevando ese celular a la escuela. Eh, pero bueno, y ahí vemos eso, la desigualdad, por eso decimos que tenemos como país todavía, aunque nos sorprenda a veces a nosotros, existe en muchas familias. Pero sostendría eso, el recurso tecnológico, en este caso el celular, que antes era tan debatible, ¿sí? Este tema, bueno, yo ahora lo sostendría. Quiero ampliar, lo sostendría por esta cuestión de las posibilidades que nos da, ¿sí? De buscar, de encontrar inmediatamente, sí, obviamente pensando también la planificación, si tenemos el wifi en la escuela, cuántas veces hemos terminado como docentes dándole nosotros nuestra clave a los chicos, nuestros datos, para que esos chicos es parte de la inversión de nuestro trabajo, eso, ¿no? Listo, pasamos nuestra clave, activamos datos, entonces los chicos buscan el material acá, allá, y bueno, y así vamos. O a veces alguno tiene que seguir datos para abrir el grupo de WhatsApp y decir, sí, profe, me llegó el PDF, me llegó el material, me llegó la imagen, me llegó la captura. Y bueno, por eso digo, yo sostendría el celular, pero por ese beneficio, ¿no? De la rapidez que tenemos y la información que podemos llegar a manejar en el momento de estar cursando. Claro, en esto también se pretendería también un buen acompañamiento de parte del gobierno, también hacia las instituciones, tanto como a los hogares de los estudiantes. Sí, Bueno, yo pensando en eso que decís vos, en su momento el gobierno, hasta el año 2016, creo que fue el último año que dieron computadoras, hoy no sería una mala idea que por qué no darle un celular a cada chico, ¿se entiende? Porque sería fantástico una cosa así. Como recurso pedagógico, yo sé que el estudiante va a usarlo para Instagram y un montón de cosas que nada tiene que ver tal vez con la educación. Y digo tal vez porque nosotros usamos mucho las redes sociales también para enseñar como docentes y para el estudiante para poder educarse. Y entonces no sería una mala idea, ¿sí? En vez de producir computadoras que pocos las usan, y bueno, ya de hecho hace 5 años que no se está dando nada, hoy hubiese sido fantástico que todos, si ese programa hubiese continuado, que nuestros estudiantes nos haya venido esta pandemia del año pasado y a todos con una computadora en casa hubiese sido diferente. ¿Ves? Ahí está. Y bueno, lamentablemente fue así porque hace 5 años que no se está dando y bueno, nada, no la tiene nadie. Hoy por hoy en la escuela no la tiene nadie casi. O sea, los chicos que la tenían egresaron, se fueron. claro. Bueno, Pedro, para ir cerrando la entrevista, te quiero agradecer de parte de todo el grupo por tu disponibilidad y amabilidad. Es muy importante para nosotros como estudiantes poder entrevistar a nuestros futuros colegas, así que desde ya, muchísimas gracias por tu presencia. Queda una pregunta todavía para hacerle.
¿Cómo evaluás, Pedro, el impacto de la implementación de la ESRN? Sabes que esta pregunta realmente ayer me hizo acordar a ese año 2017 y realmente está bien hecha la pregunta y fue un impacto. Para nosotros como docentes fue un impacto porque fue algo que hasta se peleó. Hablar de la ESRN en el año 2015, 2016, en la secundaria era como hablar del celular, ¿viste? Algunos estaban de acuerdo, otros no. El gobierno la iba a implementar igual, la iba a imponer y estaban todos esos discursos y comentarios. Nos capacitaron, de hecho, con algunas cosas de cómo iba a ser la estructura de la ESRN. Bueno, y estábamos divididos como docentes, porque algunos queríamos sostener lo que o sea, algunos querían, digo, sostener y otros queríamos, como yo, que se implementara la nueva escuela porque estábamos preocupados, sabiendo yo que esto no iba a tener reverso y no íbamos a poder hacer fuerza contra esto porque se venía la ESRN y la íbamos a tener que asimilar igual, estemos de acuerdo o no. Entonces, ¿qué hice yo como docente? Yo quería entenderla cuanto antes, quería tratar de entender todo su plan de acción de cómo era, porque después nuestro rol se iba a ver afectado si no la entendíamos o si estábamos en esa negación de decir no la queremos. Y de hecho fue así, el año 2017 vino nomás, y así fue, empezamos con ESRN, era todo un caos, era eso. En la escuela, ese año fue a los porrazos, siempre digo yo. Ese año, 2017 me acuerdo, nuestro trabajo como área, como docentes, profesores nuevos, teatro en la escuela nunca había. Yo trabajar ahora con profesores que no, con otras áreas, bueno, era planificar y replanificar y buscar la vuelta a los talleres. La verdad fue un impacto, como dice la pregunta, fue un impacto porque fue aprender de errores. Por ahí nos salía alguna buena con los chicos, pero la mayoría fueron fracasos. Ese año fue terrible. Fue muy apaleador físicamente y mentalmente para muchos. Yo ese año terminé muy estresado a fin de año porque uno como docente, cuando su trabajo no está siendo recibido por los estudiantes y se nota eso, porque terminamos hasta improvisando dentro de las aulas de una manera ya demasiada improvisación, uno empieza a estresarse porque si las cosas no están funcionando. Pero era porque desconocíamos todo esto, que creo que después, bueno, ahora ya después de, sí, este es el 5º año de la ESRN, está un poco más aceitado su estructura, como se la pensó. Creo que está funcionando mejor. A mí me parece una escuela realmente atractiva, ¿sí? Mucho más atractiva que la que teníamos antes. De hecho, te hace pensar, porque a veces decimos como docentes, ¿qué era lo que se quería defender? ¿Que sostener qué cosa? El SEM tampoco era tan atractivo y tan efectivo. Entonces está bueno que venga una escuela más atractiva, con espacios tanto para los estudiantes y para los docentes. Espacio de planificación, espacio para los estudiantes de tener su propio espacio dentro de la escuela, dentro de su carga horaria, decir este espacio es nuestro como estudiantes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planificar algo en favor de nuestra escuela. Hay cosas muy copadas, las áreas interdisciplinadas, eso es fantástico, aprender hoy por hoy y saber que puedo yo interdisciplinar las áreas como música, plástica, teatro y hacerlas un combo, es genial. Pero ¿por qué no también pensarlo en científica? Es decir, nunca pensé yo como estudiante que la biología, la física y la química están tan tomadas de la mano, y ¿por qué no trabajar música con matemática, música con física o con educación física? O sea, eso es lo que nos trajo nuestra nueva escuela. El trabajar así de manera interaria o interdisciplinar dentro de nuestras áreas, que es enriquecedor para el estudiante, porque su razonamiento no va a ser nunca el mismo. Aprende cosas totalmente nuevas. Hubo preocupación al inicio de nuestra práctica docente, cuando empezó la ESRN, porque pensábamos y notábamos un vaciamiento de contenidos. Ahora le decimos saberes, ya no le decimos ni contenido, porque hasta las palabras nos cambiaron con la ESRN, ya no son más alumnos, son estudiantes, bueno, etcétera. Y la preocupación venía, y yo daba clases solo, como hablábamos hace un rato con una pregunta que me hizo los chicos. Hasta 4º año yo a los chicos les daba material totalmente altos en contenido, en saberes, y que me gustaba porque yo los preparaba por una cuestión después universitaria, que es lo que está acá en Roca. Y bueno, con la SRN noté eso que bajó ese aprendizaje, por decirlo de alguna manera. Pero se aprenden otras cosas.
O yo como docente tengo que tener ahora la capacidad y la voluntad de decir, bueno, pero enseño otras cosas que antes no podría haber enseñado si estaba solo. Ahora si estoy interdisciplinarmente, enseño tales saberes que también son importantes. Se aprende mucho con la vida cotidiana. Por eso digo, el razonamiento de nuestros estudiantes no es el mismo. A mí me parece una escuela mucho más atractiva, mucho más interesante que la que teníamos. Pero eso lo puedo pensar ahora después de años de práctica y de hecho hay muchísimas cosas todavía que aceitar. Aún así nos capacita el gobierno y en eso yo coincido. Hay capacitaciones que son geniales. Hoy pensar en la oralidad del estudiante o pensar en que el estudiante tiene que tomar apuntes, o sea, lo estás preparando para su futura educación, que va a ser el terciario universitario, antes ni se pensaba en eso. Yo me acuerdo que en mi educación secundaria las cosas eran muy encasilladas y esas cosas no las teníamos. Por eso digo, la cabeza de nuestros estudiantes como ESRN no va a ser la misma que la que teníamos nosotros en nuestra educación. De hecho, yo no sé, y ahora pienso, no sé qué se disputaba tanto en su momento porque tampoco era efectiva nuestra educación de educación media, de SEM, de Centro de Educación Media, porque muchos también iban a la universidad o a la terciaria y era un fracaso al fin y al cabo. No aseguraba nada que te iba a ir bien o te iba a ir mal. Y hoy pasa lo mismo. De hecho, a nosotros nos tocó con nuestro hijo mayor, empezó la SRN en el año 2017 y hoy está en quinto año, está por egresar y lo agarró la pandemia también. Entonces, tenemos una preocupación como padre y yo como docente de decir, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir en su rol ahora en su terciario, en su secundaria, en su universidad? Y bueno, tenemos que estar convencidos de que aprendió cosas totalmente importantes que no lo hubiera aprendido tal vez en el SEM, por decirlo de alguna manera, o en una ENET, que todavía se sigue sosteniendo la vieja modalidad. A mí me parece una escuela más atractiva, pero fue un impacto, la verdad. Aprendimos a los porrazos y le dimos forma a los docentes, y en esto hay que sacarse el sombrero con los docentes, porque es el docente el que le termina dando forma siempre a los planes de gobierno, ¿sí? Es la idea, yo creo siempre va a ser así. La escuela la formamos entre docentes y estudiantes, y la familia que está cerca también apoyando en este caso ese rol. Pero si nosotros como docentes seguimos en esa negación, porque yo tengo todavía gente que está en esa negación todavía de nueva escuela, y es perjudicar al estudiante, ¿no? Y nuestro rol tiene que ser eso, es favorecer siempre al estudiante que aprenda otras cosas importantes, que no tiene que tener en cuenta con decir, bueno, tal vez no llegué, hablando de mi área, no llegué a, por ejemplo, a decir, agarro una obra y analizo la estructura formal compositiva, sacando las frases, las semifrases, y hasta analizarla si se quiere, armónicamente, toda la composición armónica que tiene, bueno, descifrado y nada más. Bueno, no llegamos a eso, no importa, pero se aprendieron otras cosas de mi área que son también importantes y relevantes. Claro, la SRN, como yo lo viví en la secundaria en estos últimos años, nos llevaba a que, gracias a los talleres que teníamos, podíamos trabajar más en grupo. La mayoría de los trabajos eran todos en grupo. Y al tener un grupo de docentes enfrente nuestro, nos favorecía porque podemos preguntarle a cualquiera de ellos y cada uno de ellos estaba en un grupo, entonces ya el aprendizaje es diferente. Me acuerdo que estaba el espacio del leve, donde cada alumno podía preparar un proyecto en la institución. Eso era muy importante. Tal cual, sabés que como decís vos es real, esos espacios que de hecho antes se pedían en la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, se pedían, y cuando vinieron esos espacios no se querían, entonces como que, por eso yo terminé diciendo, no, hay que aprender a entenderla lo antes posible en favor de nuestros estudiantes. Ustedes son un claro ejemplo de eso, seguramente los atrapó, por decirlo de alguna manera, la SRN a su mitad de cursada o estarían en tercero o cuarto año, tal vez cuando se les llegó en la nueva escuela, y también seguramente vieron esa falta de organización y esa improvisación en los talleres y demás, porque nos pasó a todos en la provincia. Y fue un impacto para el estudiante como ustedes, en este caso, que estaban acostumbrados a una forma
de educación y de cursado a de repente ver cosas totalmente diferentes y espacios nuevos. Y también fue chocante para los estudiantes, también. Pero como decís vos, Laureano, se aprendieron otras cosas importantes. Se aprendió esto, a trabajar en un proyecto, a que se me escuche como estudiante, a decir yo quisiera ser crítico en tal cosa y bueno, como docente, venga la crítica, aceptémosla, vamos a ver qué podemos construir de eso. Se aprenden otras cosas porque hay otros espacios ganados, ¿sí? Que me parecen sumamente importantes sostenerlos. Y bueno, estamos todavía en esa búsqueda de aceitar y mejorar nuestro rol dentro de esta nueva escuela, porque está para quedarse. En su momento hasta la persona, el profesor negados todavía con la escuela, pensaban que esto iba a estar un par de años y decir, bueno, no funciona, se va a ir. Y no, esto está para quedarse y yo como docente tengo que pensar en favor de mis estudiantes, ¿no? Yo tengo que tratar de encontrarle la vuelta y la riqueza pedagógica en esto que está ahora, porque los chicos necesitan seguir aprendiendo, no me puedo negar a eso yo. Así que, como decís vos, y yo creo que le está yendo muy bien en la carrera, de hecho mi hijo creo que está inclinado también por las matemáticas, a hacer docencia, entonces estamos seguros que le va a ir muy bien, que le tiene que ir muy bien porque nuestra escuela es positiva y como yo le decía recién, para nosotros como papá y como docente fue toda una decisión de decir, ¿qué hago? Entonces lo envío a una técnica o lo dejo en la SRN que era nueva, sin experiencia, y bueno, decidimos por la SRN y hoy por hoy la defiendo por eso, como decisión, como docente y como papá en su momento. Buenísimo, ahora sí, ya para ir terminando con la entrevista, Pedro, te queremos agradecer por tu disponibilidad y amabilidad, es muy importante también para nosotros como estudiantes poder entrevistar a nuestros futuros colegas, así que ya muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, chicos, en serio, la verdad yo me siento agradecido en realidad por ustedes y en lo que sea útil uno, estamos, y me gusta lo que decís vos, futuros colegas, porque realmente es así. Vamos a ser colegas seguramente, no digo que estaremos en la misma escuela, porque yo estoy por acá y ustedes están por allá, pero bueno, uno no lo sabe. Pero vamos a ser colegas siempre, la docencia nos va a unir siempre en ese aspecto. Y yo les quiero desear eso, éxito en todo lo que hagan. Tengo muchos años de carrera, de estudio, me refiero a esto de estar cursando, sé lo que se siente, no, y desconozco esto, sí, la virtualidad, ¿ven? Entonces ustedes van a tener una herramienta nueva como docentes que yo no la tuve cuando cursé, por decirlo de alguna manera. Entonces de esto también se tienen que aprender cosas positivas. No todo lo que deviene a veces en la vida de uno es malo. ¿Se entiende? Tenemos que tratar de aprender a obtener lo positivo de esto. Decir, bueno, me tocó como estudiante a ustedes virtualidad o no presencialidad, como le queramos llamar. Bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Qué aprendo como docente futuro? Porque van a tener que enseñar esto tal vez a futuro. Exactamente. Bueno, Pedro, un abrazo enorme y cualquier cosita te estamos hablando. Cuando quieran, chicos, estoy para ustedes. En serio, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.